It was child sexual abuse, including rape, committed by grown men, priests, against children. This report is me getting my life back, saying, these are the evil bastards that stole my life. They murdered something in me. Something died. Everything I believed died. Just think, like, the word God makes me think of him, and I just... My children I couldn't hold or hug. Estas son solo algunas de las más de 1000 víctimas que desde que eran niños sufrieron acosos sexuales por parte de 300 curas en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Víctimas que salen a la luz pública después de conocerse una investigación de 2 años de parte del gran jurado del estado de Pensilvania que recoge 900 páginas en pruebas y testimonios. Curas que con SIDA violaban los niños, les obligaban a practicarles sexo oral y después les lavaban la boca con agua bendita para purificar. Casos de un sacerdote que violaba a una niña, la embarazó y después la obligó a abortar. Criminales que intimidaban a sus víctimas diciéndoles que al final era la palabra de ellos contra la de Dios en caso que decidieran denunciarlos. Curas que trabajaban en llave e intercambiaban información de sus víctimas. Creaban incluso fotos y videos pornográficos de los niños pegándoles y haciendo sadomasoquismo con ellos para después compartirlo a la comunidad de curas. Este reporte incluso reveló el caso de sacerdotes que ya escogían sus muchachos preferidos, les regalaban cadenas de oro para que así curas en otras diócesis y otras ciudades pudieran identificar a aquellos niños que ya habían sido violados y eran insensibles a acosos sexuales futuros. That while the list of priests is long, we don't think we got them all. We feel certain that many victims never came forward. Aunque este es el escándalo de abuso sexual más grande que se ha conocido en la historia de Estados Unidos, en el 2002 el Boston Globe destapó una cadena de abusos sexuales y violaciones a al menos 552 niños en esa ciudad. En el 2003, 240 niños fueron abusados en la ciudad de Louisville. En el 2005, 87 en Orange, California. En el 2006, 47 en Los Ángeles. Y así sucesivamente todos los años iba surgiendo un nuevo escándalo. A raíz de esto, en el 2004 se conoció el famoso reporte John Jay. Reporte comisionado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que reveló, entre muchas otras cosas, que entre 1950 y el 2002, 11.000 casos de abuso sexual habían sido reportados por más de 4.300 curas en Estados Unidos. De los abusados, el 81% eran niños y el 19% niñas menores de 18 años, revelando la preferencia homosexual que hay en los curas de la Iglesia Católica. En respuesta, la Iglesia ha intentado tapar estos escándalos repetidamente. These documents, from the diocese's own secret archives, formed the backbone of this investigation, corroborating accounts of victims and illustrating the organized cover-up by senior church officials that stretched, in some cases, all the way to the Vatican. La Iglesia normalmente trata estos abusos como asuntos internos y los responsables son ajusticiados frecuentemente por la justicia canónica. Se tapan y sus superiores, antes de retirarlos o denunciarlos a la justicia ordinaria, les asignan otros cargos y los cambian de ciudades. Después simplemente llegan a acuerdos económicos con las víctimas y la justicia. De hecho, según la agencia de prensa Associated Press, la cifra de acuerdos económicos a los que ha tenido que llegar la Iglesia por cuenta de abusos sexuales supera los $3.000 millones al 2012. Además, 8 diócesis en Estados Unidos se han tenido que declarar en bancarrota porque no les alcanza para pagar estos acuerdos económicos con las víctimas. Esconder y callar estos abusos sexuales como si tuvieran una ley de silencio, un estilo de código omerta entre los curas. Pasarse por encima la ley ejerciendo su propia justicia con sus propias leyes y solucionando los problemas a punta de plata se parece mucho a cómo actúan las mafias en el mundo.
Con todos estos casos en Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo, es como si hubiera una mafia internacional de curas abusadores de niños en la que ninguno dice nada y al final simplemente los casos quedan en impunidad o negociándose. Lo más preocupante es que nosotros como sociedad parecemos hacernos los locos con este problema de abusadores de niños que están operando desde las iglesias. Como que sabemos que ahí está el problema y que sigue pasando, pero que se tiene que aceptar porque se trata de la iglesia, la máxima representante de Dios en la tierra. Un poder que no nos atrevemos a cuestionar ni a responsabilizar. Por eso, así como nos indignamos cuando un colombiano le dice perra a una japonesa en el mundial o logra filtrar alcohol al estadio, tenemos que indignarnos con lo que le está pasando a los niños en el mundo. Estos criminales, independientemente de que sean curas, tienen que ser judicializados con todo el peso de la ley. Peso de la justicia ordinaria que también debe caer sobre los guerrilleros de las FARC que violaron y abusaron de niños durante muchos años de conflicto y que ahora, por cuenta de la Justicia Especial para la Paz, podrían pasar de agache sin tener que responder ante sus crímenes.